Excelente, bueno, muchas gracias por este cálido recibimiento, como siempre. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Lo hacemos con un grupo importante de estudiantes universales el día sábado, estudiando las leyes universales. Y bueno, en este caso es otro día más que nos encontramos y para mí siempre es un placer, es un gusto poder compartir con ustedes alguna enseñanza, obviamente, de la Torá. Hoy vamos a reflexionar acerca de la Parashá Metzorá. La Parashá Metzorá. Metzorá, esta palabra, significa aquel que está afectado con zarar, ¿sí? Que es mal traducida generalmente como lepra. No es lepra, sino que es zarar. Eso siempre lo aclaramos, ¿sí? Hay traducciones por ahí incorrectas que traducen esta palabra como lepra. Y en general la gente habla de los leprosos, ¿no? De aquella época y asocia estos pasajes de la Torá con la enfermedad de la lepra, que no tiene nada que ver, inclusive cuando comparamos las características entre una cosa y otra, nada que ver. Bien, voy a tomar algunas reflexiones del rabino Jonathan Sacks, que en paz descanse y que su memoria sea para bendición. Y que obviamente he tomado de la página reconocida Aish Latino, ¿no? Así que bueno, me gusta mucho también lo que él comparte, mucha profundidad, y he sacado algunas cuestiones de allí, alguna información de allí, y he titulado esta exposición como las consecuencias de hablar mal de los demás. Las consecuencias de hablar mal de los demás. Bien, los sabios de Israel, los sabios del pueblo judío, identifican la zarat, que se refiere a la condición que afecta a la piel humana, no solamente la piel, vemos en el texto que también habla de la ropa, y los muros, las paredes de la casa. O sea, una cuestión muy especial, muy específica, yo diría casi única, digamos, en cuanto a cómo se manifestaba esta afección, ¿no? No es vista como una enfermedad, que por ahí muchas veces se habla como una enfermedad en realidad, sino que es vista como una impureza que viene como resultado de una sanción o un castigo divino, por haber transgredido una cuestión particular. Entonces, no por cualquier transgresión, sino por algo muy particular que es lashon hara, o sea, traducido a nuestro lenguaje español, es hablar mal de los demás. El hablar mal. Entonces, se refiere esto a cualquiera que habla despectivamente de su semejante, incluso si lo que está diciendo es verdad, pero siempre lo hace con ánimo de ensuciar, de dañar la imagen del otro, de hacerle algún daño a través de eso. Los sabios se esfuerzan mucho por enfatizar la gravedad que tiene la lashon hara. Ellos dicen que es tan grave como las 3 transgresiones consideradas cardinales por el judaísmo, y las 3 transgresiones estas juntas, que se refiere a la idolatría, a la transgresión de la idolatría, del asesinato y las relaciones sexuales ilícitas, como si fuesen estas 3 juntas, digamos. Los sabios también dicen que quien habla la lashon hara es como incluso si negara al mismo creador. Miren ustedes lo grave que es. Se refiere un poco a, si decimos negar a Dios, es una cuestión, como podemos decir, como le llamamos nosotros como el ateísmo. El ateísmo es la negación de Dios, ¿no? El verdadero ateísmo es eso, es terrible porque es negar algo que uno sabe que está, y es una gran rebelión de un hombre hacia el mismo creador. Entonces, es como comparable a negar a Dios. Sobre las personas que se acostumbran a hablar mal de los demás y que no se esfuerzan de ninguna manera en cuidar de no hablar mal, fue dicho también en la Torá que son sancionadas en este mundo, o sea que le van a venir, digamos, sanciones, y no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero, o sea que es más grave, porque no tienen parte, dicen, en el mundo venidero, o sea, ni siquiera
podrán formar parte del mundo venidero. También dicen que está prohibido vivir cerca de alguien que que tiene la costumbre de hablar mal de los demás. No sé, está prohibido vivir, dice los sabios, de gente que siempre habla mal, o al menos tener contacto con ellos, ¿sí? Y mucho más, está prohibido sentarse con ellos y escuchar sus palabras. Obviamente, son cuestiones que van directamente al judío, pero también nosotros de ahí tenemos que sacar enseñanza, porque también esto de no cometer la Lashon Hará también es para el no ágida, ¿sí? Es justamente un detalle que incluso estamos viendo en las clases de leyes no ágidas, es un detalle que se deriva de no cometer asesinato, porque a través del habla, a través de la lengua, uno puede matar a otros, ¿no? Entonces, y mucho más, prohibido está sentarse, dice, con ellos y escuchar sus palabras, ¿sí? O sea, no solamente no debe la persona estar junto con ellos, junto, cerca de ellos, sino con más razón está prohibido sentarse con ellos y escuchar lo que están hablando. Un caso ocurrió cuando Miriam, la hermana de Moshe, habló en contra de él. Eso lo vemos en Bamidbar, números 12 del 1 al 15, ahí vemos que Miriam habló en contra de Moshe, y ahí vemos cómo fue afectada por esta afección, digamos, valga la redundancia, de el Sarat. Otro ocurrió cuando Moshe le dijo al Eterno, en la zarza ardiente, que los israelitas no creerían en él. Entonces dice que su mano se volvió por un momento, dice, blanca como la nieve, y porque se afectó también de Sarat. Eso está en Shemot 4.7. Ahora, justamente, los sabios consideran la Sarat que era una sanción por la Yanará, por hablar mal de otra persona o denigrarla, como ya lo vimos, y vemos que por qué justamente Moshe recibió, en este caso, esa cuestión como señal, digamos, porque al final también se terminó siendo una señal, pero es porque él había hablado mal del pueblo judío, había hablado mal del pueblo de Israel. Dice que justamente el pueblo de Israel justamente estaba hablando mal, dice, justamente el pueblo de Israel no va a creer en él. Entonces, que no iba a creer en él. Entonces, justamente acá vemos que por hablar mal del pueblo judío, por prejuzgar, por hablar mal, el Eterno le dio esa señal que fue la de afectarse su mano se afectó con Sará, que es una sanción por hablar mal, justamente, ¿no? Según nos dicen los sabios. Bien, entonces, esto los ayudó a explicar por qué los síntomas de la Sarat, que se ve como un moho, algo así como un moho, una decoloración, es como que se emblanquece, por ejemplo, la piel, podían afectar a las paredes, los muebles, la ropa y la piel humana. Se trataba de una secuencia de advertencias o sanciones. En primer lugar, Dios advertía al infractor enviando una señal de la afección en las paredes de la casa. Es como que le daba una señal a ver si la persona la terminaba. Como así, bueno, mirá, estás hablando mal, y la persona miraba y estaban las paredes por ahí manchadas, afectadas por esta Sarat, y era como una advertencia, como diciendo, mirá que esto va a seguir avanzando y te va a tocar a vos en cualquier momento, para un poco. Si la persona continuaba hablando mal, entonces iba avanzando y ya le afectaba los muebles, después le afectaba la ropa, cada vez más cerca, y finalmente la piel, el cuerpo de la persona, ¿no? Es como una secuencia que iba avanzando, como unas cuestiones de señales, ¿no es cierto?, para que la persona cambiara de conducta. Se trataba de una secuencia entonces de advertencias o sanciones. Si el infractor se arrepentía, hacía teshuvá, ¿no es cierto?, por esta cuestión de hablar mal de los otros, la afección entonces se terminaba, cesaba y no avanzaba más. O sea que era claramente una cuestión, una sanción divina, era una acción de Dios directamente. No se trataba de una enfermedad, de un virus, como nosotros estamos acostumbrados lamentablemente a tratar. Si no lo hacía, entonces sus muebles se veían afectados, las ropas y finalmente la piel. Así era la cuestión de
de esta afección. La aparición de moho o de coloración en las paredes de una casa era una señal pública de un mal privado, de un acto privado, de un mal acto privado. O sea que lo que estaba pasando, cómo se estaba comportando esa persona, aún en lo privado, era delatada la persona, era delatada públicamente a través de estas manchas. O sea, alguien que miraba eso decía, este estuvo hablando mal, ¿no? De alguien. Entonces era una forma de decir a todos los que vivían ahí o los que visitaban esa casa, en este lugar se ha hablado mal de los demás. O sea que era una forma de avergonzar, ¿no? De avergonzar a las personas que tenían este vicio, esta costumbre, para que obviamente aprendieran la lección. Obviamente que siempre es, la finalidad de todo esto es correctiva, es que la persona termine aprendiendo al final, ¿no? Estas son las expresiones por excelencia de lo que se llama vergüenza. La bushá en hebreo, la vergüenza, que la persona debe experimentar a veces para que, bueno, pare un poco la mano con cuestiones negativas y haga teshuvá, ¿no? Se avergüence de lo malo. Eso sería la parte positiva de la vergüenza. Primero está el estigma en la persona, ¿no? Las marcas públicas de desgracia o deshonor. Justamente también vemos cuando avanzaba mucho esta afección, la persona tenía que rasgar su ropa, tenía que andar con el cabello despeinado. Esto era obviamente un estigma para la persona. Luego viene el ostracismo, o sea, el excluirse, el estar aislado temporalmente de los asuntos normales de la sociedad. Esto no tiene nada que ver con la afección física y sí con una cuestión de desaprobación social. Una desaprobación social que venía no por las personas mismas, sino venía porque Dios lo ponía en evidencia. Era una cuestión que Dios ponía en evidencia y Él mismo provocaba vergüenza. Aunque no ocurrió porque la sociedad, dijimos, expresara su desaprobación, sino porque Dios le estaba indicando justamente eso al quien lo había hecho, para que se arrepintiera, obviamente, y se volviera de sus malos caminos. Ahora, reflexionando un poco acerca de todo esto, ¿por qué la Torá le da tanta importancia a las palabras? Obviamente que es seguro que ustedes han escuchado más de una vez hablar del tema. Vamos a tratar siempre de dar quizás algunos datos que por ahí pueden enriquecer este relato, ¿no? de la importancia y el poder que tiene la palabra. Lo que diferencia esencialmente al judaísmo, ¿sí? Que hablamos de una identidad, una cuestión que tiene que ver con un pueblo, y de las religiones, por eso no comparamos al judaísmo con las demás religiones, con las religiones como si fuera también una religión, ¿no? Sino la diferencia que existe entre el judaísmo, esta identidad espiritual de un pueblo, con las religiones, es que es sobre todo que tiene que ver con palabras sagradas. Palabras sagradas. Acá no hay imágenes porque están totalmente prohibidas, han sido prohibidas por Dios, es idolatría obviamente. Entonces, que no hay personajes místicos, no hay cuestiones místicas allí como centrales, sino palabras sagradas. El Creador hizo el universo con palabras. Él se comunicó a la humanidad con palabras. Y en el judaísmo, la misma lengua que le ha dado el Creador, que es la lengua divina, digamos, la lengua sagrada, justamente es sagrada, ¿sí? La Lashon HaKodesh, es lo contrario a la Lashon Hara, o sea, es totalmente lo opuesto. La Lashon HaKodesh es el lenguaje sagrado. Por eso la Lashon Hara es usar el lenguaje que es sagrado, más que todo, bueno, en el caso del judío que habla hebreo y usa el hebreo también para eso, pero también se aplica a toda la humanidad, es usar el don del habla y la maravilla del habla y lo que nos diferencia de todo lo demás y que también nos asemeja a Dios, usarlo para algo tan feo y tan terrible y destructivo como es el Lashon Hara, ¿no? Entonces, usar el lenguaje para hacer daño. Implica tomar algo que es sagrado y usarlo con propósitos que no son sagrados, totalmente lo contrario a esto. Es una especie de profanación. O sea que el usar la lengua, usar el habla para
hablar mal de los demás y hacer daño es una profanación, porque es algo sagrado que Dios puso en el ser humano, que lo asemeja a Dios también, que debería ser utilizado para construir, para crear, para hacer bien. Entonces Dios creó el universo natural con palabras. Nosotros también creamos, y a veces también destruimos, lamentablemente, y Dios libre, el universo social con palabras. ¿Sí? El universo social. Hablamos de la relación con otras personas. Que justamente nosotros creamos se crean las sociedades a través de la palabra. ¿Cómo se relacionan las personas? Básicamente para socializar y para vivir juntos y para organizarse juntos por medio de la palabra. Entonces, creamos un universo social a través de la palabra y lo podemos destruir también. Entonces, hay algo ahí también que podemos tomar una enseñanza de eso, ¿no? Por lo tanto, el primer principio del lenguaje en el judaísmo es que es creativo, que tiene el poder de crear. El habla puede crear. Creamos mundos con palabras. Y el segundo principio no es menos fundamental. El monoteísmo de Abraham, del cual nosotros tomamos también, introdujo en el mundo la idea de un Dios que trasciende al universo y quien por lo tanto no puede ser identificado con nada de lo creado, con ningún fenómeno dentro del universo. Él es invisible, por eso para el judaísmo todas las imágenes, obviamente, y para los noágidas practicantes, ¿no? E íconos religiosos, son una señal clara de idolatría. Es tratar de traer, digamos, como querer traer a Dios al nivel de la creación. Compararlo con algo creado que es muy por debajo de él, es una ofensa. Entonces, obviamente, que el monoteísmo de Abraham no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿pero cómo puede revelarse justamente un Dios que es invisible, según uno de los principios básicos del monoteísmo, ¿no? Que Dios no se puede ver, es dentro de las características que él existe por sí mismo, que existe por sí mismo, que no tiene cuerpo ni forma, que es invisible, etcétera. Bueno, son principios del monoteísmo. Ahora, ¿cómo puede revelarse justamente un Dios así? La respuesta es en las palabras. En las palabras. Entonces Dios, ¿qué hizo? Habló. Él habló con Adán, habló con Noah, habló con Abraham, habló con Moshe. En la revelación en el monte Sinai, tal como Moshe les recordó a los israelitas, el Creador les habló desde medio del fuego. ¿Y qué les dice? Ustedes escucharon el sonido de las palabras, pero no vieron ninguna forma. Solo había una voz, o sea, solo palabras. En Devarim 4:12. Entonces, en el judaísmo, en el monoteísmo, digamos así, en la Torá, las palabras son el vehículo de la revelación. El vehículo de la revelación. El profeta es el hombre o la mujer que escucha y que comunica la palabra de Dios. No es tan importante el rol del profeta. Era todo cuestión de palabras, era de transmitir, de recibir, de escuchar, de transmitir. Todo relativo a la palabra. Todo giraba en torno a la palabra. El habla es lo que nos permite comunicarnos con los demás y compartir con ellos nuestros miedos, esperanzas, amores, planes, sentimientos, intenciones, etc. El habla nos permite transmitir nuestra interioridad, o sea, de lo que hay adentro, que nadie puede ver, que nadie puede llegar a conocer por los sentidos. Uno lo puede manifestar a través de las palabras, dar a conocer lo interior, lo invisible, lo oculto en palabras. Esto se encuentra en el eje mismo de la conexión humana, lo que nos conecta a un ser humano con otro ser humano. Los antropólogos sostienen que el lenguaje evolucionó entre los humanos, seres humanos, precisamente para reforzar los lazos entre ellos. La finalidad es unir a la humanidad, de modo que pudieran cooperar en grupos más grandes que cualquier grupo, inclusive de entre los animales, que es la creación inferior allí, inmediata del ser humano, ¿sí? Los animales, que también ellos viven juntos, pero no se compara el poder que tiene la comunicación por palabras en cuanto a estos lazos que se pueden formar entre los seres humanos.
Lo que sostiene la cooperación es la confianza. ¿Qué es lo que sostiene que la gente viva y coopere uno con otro y se ayude uno con otro? Es la confianza que uno manifiesta, la que uno se gana, ¿no es cierto?, la confianza. Esto nos permite y nos anima inclusive a sacrificarnos muchas veces, a hacer ciertos sacrificios, ciertos esfuerzos por allí, por el grupo, en favor del grupo, sabiendo que podemos confiar en que los demás harán lo mismo con uno si lo tienen que hacer. Precisamente por eso el lashon hará es tan destructivo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan destructivo el lashon hará? Porque socava la confianza entre las personas, hace que las personas desconfíen unas de otras, debilita los lazos que mantienen los grupos unidos. Si no se controla, el lashon hará va a terminar destruyendo cualquier grupo al que ataque. Puede ser que hasta destruya la familia, puede destruir un equipo de trabajo o un equipo de lo que sea, ¿no? Una comunidad puede destruir el lashon hará, inclusive hasta una nación. De ahí su carácter tan malicioso, tan terrible. Utiliza el poder del lenguaje para debilitar aquello para lo que el lenguaje fue creado, es decir, la confianza que sostiene justamente los distintos vínculos sociales, la confianza que sostiene la unidad entre las personas. Socava justamente esto que es esencial y que como noágida nosotros sabemos que venimos al mundo, estamos en el mundo, ¿no es cierto?, para construirlo, para mejorarlo. Y obviamente a través de lazos sociales, creamos lazos sociales, nos integramos, formamos parte de grupos, de comunidades, de sociedades, con la finalidad de entre todos organizarnos y hacer un gran bien, cada uno poniendo su parte y mejorando el mundo, ¿no? Pero cuando no hay confianza, cuando hay lashon hará, se destruye todo esto y no se puede lograr el objetivo que tenemos como noágidas, en nuestro caso, ¿no es cierto?, de mejorar el mundo, de construirlo. Lo estamos destruyendo. Entonces, no usamos este gran, digamos, esta herramienta, este medio que Dios nos dio, tan sagrado, para el fin sagrado que tiene, ¿no?, que es justamente construir, crear, hacer algo bueno, realmente. Bien. Las palabras también son importantes en un sentido. Podemos usar el lenguaje no solo para describir, para declarar cosas, podemos usarlo para crear nuevos hechos morales. Vamos a ver qué se refiere con esto. El ejemplo clásico es hacer una promesa. Cuando hacemos una promesa, creamos una obligación que antes no existía. Nos comprometemos, ¿no? Entonces de aquí surge la idea básica del pacto. De un pacto. La idea básica de un pacto viene justamente de esto de la promesa, ¿no? Que no es otra cosa fuera de una promesa mutuamente vinculante entre Dios y los seres humanos. Acá entramos ya a lo que es el pacto para el judío y el pacto para el noágida, ¿no? Entonces que Dios hizo una promesa, prometió, ¿no es cierto?, que nunca más iba a destruir el mundo, hizo salir su arco, lo tomó como señal para nosotros, y ahí se comprometió a no destruir y obviamente bendecir a todo aquel que cumpla su parte, que serían los preceptos, ¿no? Entonces, están insinuados en Bereshit, perfecto, después explicados, ampliados y demás en la Torá oral, pero ahí vemos que la palabra también tiene la capacidad de crear estas cuestiones, estos pactos, ¿no? Entonces, de hacer pactos. Y justamente vemos que el hombre se vincula con Dios a través de un pacto, hecho por palabra, por compromisos que vienen aparejados a través de estas promesas. Entonces el pacto es la palabra que une el cielo y la tierra. La palabra hablada, la palabra escuchada, la palabra afirmada y honrada con confianza. Por esta razón, los judíos fueron capaces de sobrevivir al exilio. Podían haber perdido su hogar, su tierra, su poder, su libertad, pero seguían teniendo la palabra de Hashem.
La palabra que él dijo que nunca quebraría, nunca iba a alterar. La Torá, en el sentido más profundo, es la palabra de Dios. Y el judaísmo es el pueblo del libro o de las palabras sagradas. De acuerdo con los sabios del pueblo de Israel, esta es la razón por la cual quien habla lashon hará se ve afectado por Sharat. Es obligado a vivir como un paria, fuera del campamento. La sanción aquí, justamente aprendemos otra cosa, es medida por medida. ¿Cómo sería esto? Que la lashon hará, la Sharat, que viene por la lashon hará, es medida por medida. ¿Qué tiene de especial la persona afligida por Sharat para que la Torá diga debe vivir sola? Debe vivir fuera del campamento, lejos de la sociedad, alejado, apartado, según Baikra, Levítico 13:46. Justamente el santo bendito sea dijo, dado que esa persona buscó crear división entre una persona y su esposa, o entre una persona y su vecino, es sancionada siendo separada de la comunidad, que es, por lo que dice, que viva solo fuera del campamento. Esa sería la sanción divina que tenía la persona que había generado división. Había socavado la confianza que la gente tenía, uno con otros, al difundir chismes, al hablar mal, entonces era apartado. Y de acá viene una reflexión que surgió en el tiempo de la pandemia, en el 2020, que escuché de un rabino y también creo que de otros más también, pero básicamente me quedó de un rabino, la idea. El rabino decía en una enseñanza que ¿a dónde estaba la explicación de la pandemia? ¿Por qué el mundo tuvo que padecer en general la pandemia? Que la pandemia, hablamos y recordamos que se trataba de estar aislados, de no poder tratar uno con otro, e incluso tener la boca tapada con un barbijo. Y la explicación era la misma explicación que tiene esto. Era porque la humanidad es de bocas incorrectas, de lenguaje incorrecto, de lenguaje malvado, de lenguaje de hablar mal de los demás. Entonces, esta práctica generalizada de hablar mal, llegó un momento que Dios dijo, los voy a meter a todos en la casa, les voy a tapar la boca con un barbijo, y que puede ser que aprendan la lección de lo que es estar sin poder ver a otra persona. Inclusive hay padres que no podían ver a sus hijos, hijos que no podían ver a sus padres, algunos perdieron familiares sin poderlos más ver por esta situación de aislamiento. Fue terrible, pero la idea viene de que siempre detrás de estas cosas hay una razón espiritual, hay una explicación de por qué pasan estas cosas. ¿Sí? Entonces tenemos que ver qué está pasando primeramente interiormente, espiritualmente, para luego entender que eso es una proyección en el mundo físico. Es decir, lo que está pasando acá no es casualidad, sino que viene de otra cosa. ¿Y de qué viene? Viene de la Shonará. El ser humano es de hablar muy mal, de usar su habla para hablar mal y destruir. Y las consecuencias, la sanción divina, es justamente esta sanción. Era otro tipo era una enfermedad, una peste, pero que a su vez nos llevaba a una situación de reclusión, ¿no es cierto?, muy, muy terrible. Inclusive, bueno, nosotros en Argentina tuvimos como dicen, la cuarentena eterna, ¿no?, como le dicen acá. Entonces es como que parece que somos más peores para hablar nosotros, parecen los argentinos. Tuvimos más tiempo adentro. Bien, entonces eso realmente nos hace entender un poco, decir que estas cuestiones vienen como todo, viene de arriba, viene del cielo, y siempre tiene una finalidad educativa, correctiva, ¿no? Para la Torá, el lenguaje es la base de la creación, de la revelación y de la vida moral. Es el aire que respiramos como seres sociales. Por eso, Proverbios 18:21 declara que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Asimismo, el versículo de Salmos declara también: quien ama la vida y desea ver muchos días buenos, que cuide su lengua del mal y sus labios de hablar mentira. Salmo 34, 13, 14. Por eso los sabios de Israel se refieren con tanta gravedad a la Shonará. Lo consideran, como vimos, la peor transgresión. Y creen que todo el fenómeno de la Sharat
en el cuerpo, la ropa, las casas. Era una forma en la que Dios lo hacía público y lo estigmatizaba. La Torá nos enseña que nunca debemos tomar el lenguaje a la ligera, porque a través del lenguaje Dios creó el mundo natural y a través del lenguaje nosotros también creamos y mantenemos nuestro mundo social, lo construimos. Y esto es tan esencial para nuestra supervivencia tanto como el aire que respiramos. O sea, no puede sobrevivir el mundo, hablamos de las personas, el mundo social, no puede sobrevivir si no hay no existe este cuidado con el habla, ¿sí? Y el uso adecuado del habla, y no, digamos, utilizar esta herramienta tan sagrada para hacer todo lo contrario, que es dividir, separar y destruir la relación entre las personas. Bueno, hasta acá ha sido mi exposición, ¿no? Ahí he visto que han comentado, por allí saludaron, bueno, los políticos decían no les llegó el castigo, nos encerraron a nosotros y ellos estaban de fiesta, sí, acá nos pasó también, nos pasó una situación así, lamentable, ¿sí? Pero bueno, lo importante de todo esto es que el que quiere ver, ve. El que quiere entender, entiende. Y justamente tenemos la Torá como aquella luz, obviamente, este faro que nos alumbra y nos hace ver justamente y entender muchas cosas que de ser de otra manera no la entenderíamos, ¿no? Por tanta paciencia, por haber escuchado en este tiempo, haber permanecido ahí, por haber compartido también, haber participado. Muchísimas gracias. Así que bueno, le dejo el lugar a Diógenes para que hagamos el cierre correspondiente. Creo que es una hora y bueno, está bien. Así que ha sido un gusto de poder haber estado con ustedes hoy. Que tengan una semana excelente, lo que resta, y bueno, lo mejor para ustedes. Muchas bendiciones.